3 niños trillizos idénticos desaparecieron sin dejar rastro de un pequeño pueblo de Texas en 1981, esfumándose mientras jugaban fuera de su casa familiar. Pero 30 años después, su madre descubre un detalle crucial escondido en una de sus viejas fotografías, un hallazgo impactante que revelaría lo que realmente le sucedió. El sol de la tarde caía con fuerza sobre el modesto vecindario suburbano en las afueras rurales de Texas, cerca de la frontera con México. Evie Marlowe ajustó su sombrero mientras permanecía de pie en el patio trasero de la casa de la familia Rodríguez, observando a los niños jugar y a los adultos socializar en la fiesta de cumpleaños del pequeño Tommy Rodríguez. A sus 60 años, Evie aún se movía con gracia, aunque las décadas habían grabado finas líneas alrededor de sus ojos. Ojos que habían pasado incontables horas escrutando rostros entre multitudes, siempre buscando. Su esposo Walter, 2 años mayor que ella, conversaba con algunos hombres junto a la parrilla. Habían llegado hace una hora, uniéndose a la celebración como el vecindario había hecho durante generaciones. Ya habían cantado el cumpleaños, soplado las velas y repartido el pastel. Ahora los niños jugaban libremente mientras los adultos mantenían conversaciones casuales. Evie escuchaba a medias la historia de su vecina Marta sobre su jardín cuando un movimiento en la puerta del patio captó su atención. Un hombre que no reconoció salió al patio trasero, sosteniendo la mano de un niño de unos 8 años. «Disculpen la tardanza», anunció el hombre sin dirigirse a nadie en particular. «Ocurrió algo en casa». El niño inmediatamente se liberó del agarre de su padre y corrió hacia los otros niños que jugaban en el patio. Mientras pasaba corriendo, Evie se quedó paralizada. El pequeño llevaba un overol a cuadros verdes con tirantes amarillos brillantes sobre una camisa de manga larga. Su cabello negro y rizado rebotaba mientras se movía. Algo en esa combinación golpeó a Evie como un impacto físico. Sin disculparse por interrumpir la conversación, se movió rápidamente a través del patio con el corazón martillándole en el pecho. Extendió la mano y agarró el hombro del niño, girándolo para que la mirara. «¿Dónde conseguiste esa ropa?», Zrenia preguntó con voz apenas audible. Su mano se movió instintivamente para tocar su cabello rizado. Los ojos del niño se abrieron alarmados, se retorció para liberarse de su agarre y corrió hacia su padre. «¡Papá! ¡Papá!». Component Placement gritó con voz aguda por el miedo. El hombre levantó la mirada, preocupado, e inmediatamente comenzó a caminar hacia Evie, quien permanecía clavada en el sitio temblando ligeramente. «¿Está todo bien?», Zrenia preguntó el hombre, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. Su tono era más curioso que acusatorio, pero su lenguaje corporal era claro. Estaba preocupado por lo que acababa de suceder. «Me tocó», dijo el niño, apretándose contra el costado de su padre. «Me asustó». La expresión del hombre se endureció levemente. «¿Qué está pasando? ¿Por qué agarró a mi hijo?». La boca de Evie se abrió, pero no salieron palabras. Extendió la mano hacia la ropa del niño nuevamente, sus dedos deteniéndose antes de tocarlo. «¿Esa ropa, dónde la conseguiste?». «¿Disculpe?». El hombre se interpuso entre Evie y su hijo. «¿Cuál es su problema, señora?». Walter apareció al lado de Evie entonces, junto con varios vecinos que habían notado el alboroto. Envolvió un brazo protector alrededor de los hombros de su esposa, evaluando la escena con una mirada rápida. «Lo siento», dijo Walter, con voz firme a pesar del ligero temblor en su mano. «Mi esposa no pretendía hacer daño». Miró al niño y Evie lo sintió tensarse a su lado. El atuendo de su hijo es muy similar a lo que usaban nuestros niños. Nuestros hijos eran trillizos, desaparecieron hace 30 años. Tenían overoles a cuadros verdes justo como ese, con tirantes amarillos y mangas largas. Debe haber impactado a mi esposa. Los vecinos murmuraron comprensivamente. La señora Rodríguez, la anfitriona de la fiesta, dio un paso adelante. «Es cierto», le dijo suavemente al hombre. «Los niños Marlowe desaparecieron en 1981. Una tragedia terrible. Todo el vecindario los buscó durante semanas». La expresión del hombre se suavizó inmediatamente. «Lo siento mucho, no tenía idea». Miró la ropa de su hijo. «Compré esto hace meses en una tienda departamental. No recuerdo exactamente cuándo». Evie, aún aturdida, suplicó. «Por favor, ¿podría solo ver la ropa? Solo quiero ver si es la misma marca». Walter la contuvo suavemente. «Evie, cariño, el niño no es Lucas, Noah o Gabriel. No lo alteremos más». Se volvió hacia el hombre. «Le pido disculpas por mi esposa. Esto ha sido difícil». La señora Rodríguez tocó el brazo de Evie. «Evie, querida, te ves muy pálida».
Quizás deberías ir a casa y descansar. Walter asintió agradecido. Sí, creo que es lo mejor. Agradeció a la anfitriona de la fiesta, se disculpó por retirarse del encuentro y asintió respetuosamente hacia el padre y su hijo. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias. Lamento sinceramente haber alterado a su esposa, dijo el hombre con sinceridad. Honestamente, no tenía idea. Somos nuevos en el vecindario y pensamos que asistir a la fiesta de cumpleaños sería una buena manera de conocer a todos. No es su culpa, le aseguró Walter. Walter guió a Evie fuera del patio trasero, sosteniéndola mientras caminaban las 3 cuadras hasta su casa. Una vez dentro, la ayudó a sentarse en el sofá y fue a la cocina a preparar té. Cuando regresó, la ayudó a tomar un sorbo de la humeante taza. Los ojos de Evie se llenaron de lágrimas. No quise asustar a ese pequeño, dijo con la voz quebrada. Solo cuando vi esa ropa. Walter asintió sentándose a su lado. Lo sé. Tuviste un ataque de ansiedad. Está bien. No puedo olvidarlos, Walter, dijo Evie con lágrimas corriendo por su rostro ahora, incluso después de 30 años. Walter tomó su mano entre las suyas. Ahora serían adultos los 3, hombres hechos y derechos. Lo sé, susurró Evie. Me siento tan avergonzada, siempre sacando el pasado, incomodando a todos. No tenemos que olvidar a nuestros hijos, dijo Walter con firmeza. Yo también me sorprendí cuando vi la ropa de ese niño. Era tan similar. Overol a cuadros verdes, tirantes amarillos, mangas largas. Evie se enderezó. Quiero ver sus fotos de nuevo, Walter. Esas donde llevan esa ropa. Walter dudó. Están en la caja del ático. No la hemos abierto en más de 20 años. Por favor, dijo Evie. Si me ayudará a calmarme. Walter suspiró pero asintió. Te la traeré. Desapareció escaleras arriba, y Evie escuchó sus pasos en el piso superior. Luego el crujido de la escalera del ático. Varios minutos después, regresó cargando una caja de cartón polvorienta. La colocó sobre la mesa de café y limpió el polvo con una toalla cercana. Juntos, abrieron la tapa, revelando las pertenencias cuidadosamente preservadas de sus trillizos desaparecidos. Evie y Walter sacaron los objetos de la caja con cuidado, manipulando cada uno como si estuviera hecho de cristal. Pequeños juguetes, guantes de béisbol, 3 osos de peluche idénticos, tareas escolares con estrellas doradas y caritas sonrientes. Cada objeto era un momento preservado de la infancia truncada de sus hijos. El álbum de fotos debería estar en el fondo, dijo Walter, con voz ronca por la emoción. Lo empacamos al final. Al retirar la última capa de recuerdos, apareció el álbum encuadernado en cuero. Walter lo levantó suavemente y lo colocó en su regazo. La cubierta estaba suave por años de manipulación, aunque no había sido tocada en décadas. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá mientras Walter abría el álbum. Las primeras páginas mostraban a 3 recién nacidos idénticos en el hospital, luego 3 niños pequeños dando sus primeros pasos. Fiestas de cumpleaños donde las velas se apagaban en perfecta sincronía. Siempre estuvieron tan en sintonía entre ellos, susurró Evie, trazando con un dedo una foto de los niños construyendo un castillo de arena en la playa. Walter pasaba las páginas lentamente y se detenían en cada imagen, recordando las historias detrás de ellas. Luego llegaron a la foto que estaban buscando, los trillizos parados frente a su casa, vistiendo sus overoles a cuadros verdes con tirantes amarillos sobre camisas de manga larga. Sonreían ampliamente con los brazos alrededor de los hombros de los otros. Esta fue tomada la mañana que desaparecieron, exactamente 1 hora antes de que se fueran, dijo Walter suavemente. Evie asintió y se inclinó más cerca, estudiando los overoles. Mira, Walter, el niño de la fiesta, su ropa era similar, pero diferente. El tono de verde es distinto. Los nuestros parecen más vintage, mientras que el suyo era más moderno. Y las líneas de los cuadros son más delgadas en nuestra foto. Los tirantes también son diferentes, observó Walter. Concepto similar, pero definitivamente no son las mismas prendas. Evie se frotó los ojos y suspiró. Me siento terrible por cómo reaccioné con ese pobre niño y su padre. ¿Cómo se llamaban? El niño es Malvin y su padre es Rowan, respondió Walter. Son bastante nuevos en el vecindario. Se mudaron hace unos 3 meses, creo. Debería disculparme con ellos más tarde, dijo Evie sacudiendo la cabeza. Debo haber aterrorizado a ese niño. Continuaron mirando la foto, recordando aquel último día. Walter sonrió mientras Evie relataba cómo Gabriel había insistido en ponerse el overol al revés hasta que ella lo convenció de lo contrario.
Y cómo Noah ya se las había arreglado para mancharse la rodilla con hierba antes del desayuno. Mientras Walter se servía otra taza de té, Evie de repente le dio un codazo en el brazo, casi haciendo que derramara. «Walter, mira al fondo», dijo con urgencia. «¿No es ese el Cadillac del que Lucas era tan fanático?». Walter dejó la tetera y miró la foto atentamente. En el fondo, parcialmente visible en el borde del encuadre, estaba la sección frontal de un Cadillac marrón rojizo, estacionado al otro lado de la calle. «Tienes razón», dijo lentamente mientras los recuerdos afloraban. Lucas estaba obsesionado con los coches, especialmente con ese. Los niños solían suplicar para verlo por dentro cada vez que lo veían. «Ese es el Cadillac del señor Howard Fielding», dijo Evie con voz cada vez más intensa. «Su maestro de escuela. ¿Recuerdas que rara vez lo conducía? Nos dijo que era su posesión más preciada». «Todos en la comunidad escolar conocían ese coche», confirmó Walter. «Los niños pensaban que era lo más asombroso que habían visto jamás». «Éramos una comunidad tan unida en ese entonces», murmuró Evie. «Todos se conocían y el señor Howard era un hombre tan amable. Los niños lo adoraban». Volteó la foto buscando alguna nota, luego la volvió a mirar, examinándola más de cerca. «Walter, ¿estás absolutamente seguro de que esta imagen fue tomada el día que desaparecieron?» «Sí, ¿por qué?» «Porque el señor Howard ya se había mudado a otra ciudad para entonces», dijo Evie frunciendo el ceño. «¿Recuerdas lo tristes que estaban todos los padres cuando cambió de escuela? Los niños lo querían tanto que le organizamos una fiesta de despedida en la escuela el día antes de que se fuera». Walter frunció el ceño. «Estoy seguro de que esto fue tomado la mañana de su desaparición. Desaparecieron por la tarde». «Pero eso es extraño», insistió Evie. «Supuestamente el señor Howard se había mudado del pueblo una semana antes de que los niños desaparecieran. Entonces, ¿cómo podría estar su Cadillac estacionado allí en la foto?» Walter dejó el álbum a un lado y rebuscó en la caja nuevamente, buscando entre los objetos que ya habían sacado. Finalmente encontró lo que buscaba, el sobre original de fotos Kodak con los negativos del rollo aún dentro. La fecha de procesamiento estaba claramente estampada en el exterior. «Mira», dijo mostrándole a Evie la fecha. «Esto lo confirma. La película fue revelada 2 días después de que desaparecieron. Definitivamente fueron tomadas esa mañana». Evie se frotó los brazos, repentinamente helada a pesar del aire cálido en la habitación. Si ese era realmente el coche del señor Howard, entonces pudo haber visto algo sospechoso en el vecindario ese día. La policía lo habría interrogado. Hizo una pausa, pensando. Pero nunca mencionaron haber entrevistado al maestro, lo que significa que debió haberse ido realmente antes de que los niños desaparecieran. Walter notó la creciente agitación de Evie y colocó una mano suave sobre su hombro. «Evie, podría ser una coincidencia. Quizás ni siquiera sea el Cadillac del señor Howard. Podría haber pertenecido a cualquiera. Pero no recuerdo a nadie más en el vecindario que tuviera un Cadillac», replicó Evie. «Éramos muy cercanos con todos. Lo habríamos sabido». «Tal vez no pertenecía a alguien local», sugirió Walter razonablemente. «Podría haber sido un visitante de alguno de los vecinos. No deberías darle muchas vueltas, cariño». La policía examinó todas nuestras fotos familiares, incluida esta. Interrogaron a todos y siguieron todas las pistas. Si hubiera sido el Cadillac del señor Howard, habrían notado la matrícula y nos lo habrían confirmado. Evie respiró profundamente mientras Walter insistía, aceptando otro sorbo de té de la taza que le ofrecía. El calor pareció calmarla ligeramente. «Tienes razón», dijo finalmente. «Probablemente no sea nada». Walter asintió aliviado y cerró el álbum de fotos. Evie había sacado la foto queriendo mantenerla cerca. Juntos, comenzaron a devolver suavemente los objetos a la caja, cada recuerdo un fragmento de las vidas que sus hijos habían vivido, y los futuros que estaban destinados a tener. Después de guardar todo de nuevo en la caja, Walter miró el reloj ornamentado en la repisa y saltó a sus pies. «Dios mío, perdí completamente la noción del tiempo. Tengo mi cita de revisión hoy a las 11:50 de la mañana, y ya son las 11:30. Es sábado, y la clínica solo abre hasta la 1 de la tarde». Evie levantó la mirada del álbum de fotos, sorprendida. «Olvidé por completo recordártelo. Al Dr. Matthews no le gusta cuando los pacientes llegan tarde». Rápidamente ayudó a Walter a reunir lo que necesitaba: su tarjeta del seguro médico, la lista de medicamentos que estaba tomando y el diario donde había estado registrando sus lecturas de presión arterial. En 5 minutos, Walter estaba listo para salir. «¿Estás segura de que estarás bien sola?»,
Component Placement preguntó, deteniéndose en la puerta. Estaré bien, le aseguró Evie. Prepararé algo de almorzar, quizás tome una siesta esta tarde y tendré la cena lista cuando regreses. No te preocupes por mí. Walter asintió, besó su mejilla y se apresuró hacia el auto. Después de que se fue, Evie fue a su dormitorio y tomó su teléfono de la mesita de noche. Había un mensaje de texto de Louise Mitchell, una vieja amiga que había trabajado en el consejo escolar durante casi 3 décadas antes de jubilarse. Próximamente la reunión anual de jubilados del distrito escolar el mes que viene. Espero verlos a ti y a Walter allí. Los extrañamos a ambos. Evie se sentó al borde de la cama mirando fijamente el mensaje. Louise habría conocido a Howard Fielding profesionalmente. Podría tener información sobre él, aunque Evie no quería sospechar del señor. Howard había sido un maestro tan amable y maravilloso, especialmente bueno con los niños. No podía sacudirse la extraña sensación y las preguntas que se habían instalado en ella desde que vio el Cadillac en la fotografía. Impulsivamente tocó la información de contacto de Louise y la llamó. «Evie, qué maravillosa sorpresa», respondió Louise cálidamente. «¿Recibiste mi mensaje sobre la reunión?» «Sí, lo recibí. Walter y yo intentaremos asistir», dijo Evie. «¿Cómo has estado, Louise?» «Ha pasado demasiado tiempo». Pasaron varios minutos poniéndose al día, intercambiando noticias sobre amigos mutuos y compartiendo actualizaciones sobre su salud y familias. Finalmente, Evie dirigió la conversación hacia su verdadera razón para llamar. «Louise, ¿recuerdas al señor Howard Fielding? Enseñaba en la primaria Oak Ridge a principios de los 80. Howard, por supuesto que lo recuerdo. Un maestro tan talentoso, los niños y los padres lo adoraban. ¿Sabes dónde está ahora?» «Component Placement», preguntó Evie tratando de sonar casual. «Recuerdo que se mudó del pueblo, pero no puedo recordar exactamente a dónde fue». Hubo una pausa en la línea. «En realidad, Evie, creo que estás equivocada. Howard nunca continuó enseñando, al menos no en el sistema escolar público. Nunca presentó ningún papel de transferencia a otro distrito o estado». Evie se enderezó. «¿No lo hizo? Pero le hicimos una fiesta de despedida. Les dijo a todos que se mudaba para enseñar en otra escuela». «No, no fue así como sucedió. Quizás solo estaba bromeando cuando dijo eso. Ya sabes cómo era», dijo Louise. «Por lo que he oído, se mudó a una zona remota de Texas y comenzó una granja benéfica privada para niños inmigrantes». «¿Una granja?» «Component Placement», repitió Evie confundida. «Siempre pensé que se había mudado a un estado diferente para enseñar». «No, nada de eso», le aseguró Louise. «Espera, alguien me mencionó el nombre de su lugar hace unos meses. Déjame pensar». Hubo silencio por un momento. «Ah, ahora recuerdo. Se llama Refugio de Esperanza de Howard». «Refugio de Esperanza de Howard», repitió Evie memorizando el nombre. «¿Por qué preguntas de repente por Howard?» «¿Zrenia Louise?» Evie dudó. «Solo recordé que tenía un Cadillac y vi un Cadillac similar en una vieja foto familiar». «Oh sí, él tenía ese hermoso Cadillac», confirmó Louise, «pero rara vez lo sacaba a pasear. Prefería usar su otro coche para los desplazamientos diarios. Ese Cadillac era su orgullo y alegría, más una pieza de exhibición que un medio de transporte». «¿Recuerdas exactamente cuándo Howard dejó el pueblo?» Zrenia preguntó Evie con el corazón latiendo más rápido. Louise suspiró. «Fue hace tanto tiempo, Evie. Realmente no podría decirlo con certeza». Después de terminar la llamada, Evie fue inmediatamente a la computadora en la pequeña oficina de la casa y buscó Refugio de Esperanza de Howard. Encontró un sitio web simple con información mínima. El banner de la página principal mostraba jóvenes y niños sonrientes trabajando en una granja. La mayoría parecían ser de origen español o mexicano, con cabello oscuro y piel bronceada. Navegó por las fotos de la galería, pero nada parecía inusual o sospechoso. De hecho, las imágenes retrataban lo que parecía ser un ambiente positivo y enriquecedor. Howard parecía estar haciendo un buen trabajo, brindando oportunidades a niños inmigrantes. Su página de perfil presentaba una breve biografía que mencionaba su experiencia como maestro de primaria y su pasión por trabajar con niños. La declaración de misión de la granja enfatizaba la educación, el apoyo y la creación de vías hacia el éxito para jóvenes inmigrantes. Evie encontró la dirección de la granja y un contacto de correo electrónico, pero ningún número de teléfono. Miró fijamente la pantalla, contemplando su próximo movimiento. Podría ser bueno reunirse con el señor Howard nuevamente para ver qué estaba haciendo ahora. Quizás podría mostrarle la foto y preguntar si el Cadillac era suyo. Mirando el reloj,
11:45 de la mañana, Ivy se dio cuenta de que aún podía llegar a la dirección hoy. Era solo un viaje de 90 minutos. Si salía pronto, podría llegar a la granja a primera hora de la tarde, con mucha luz del día restante. Tomó su teléfono y llamó a Walter a la clínica. «Walter, ¿cómo va tu cita?» «Todavía estoy en la sala de espera», respondió. «¿Todo bien?» «Sí, pero encontré información interesante». Evie le explicó lo que Luis le había contado sobre la granja de Howard. «Me gustaría ir allí hoy, Walter. ¿Vendrías conmigo?» Hubo una pausa. «No lo sé, Ivy. Me preocupas un poco. Pareces obsesionada con esta coincidencia del Cadillac». «Estoy bien», le aseguró. «No quiero darle demasiadas vueltas a esto ni tener malos sentimientos hacia el señor Howard. Siempre fue tan amable, la granja benéfica parece interesante, y sería agradable ponernos al día con él después de todos estos años». «De acuerdo», accedió Walter. «Pero deberíamos llamarlo primero, avisarle que vamos». «No encontré un número de teléfono, solo una dirección de correo electrónico. Enviaré un mensaje, aunque es posible que no lo vean antes de que lleguemos». Acordaron encontrarse en la clínica ya que quedaba de camino a la granja. Walter terminaría su cita y Ivy tomaría el autobús para encontrarse con él allí. «Saldré ahora mismo», dijo Ivy, ya alcanzando su bolso. «Nos vemos pronto». Ivy salió de la casa con un sentido de propósito, cerrando la puerta tras ella y caminando rápidamente hacia la parada de autobús a 3 cuadras de distancia. El calor de Texas aumentaba a medida que avanzaba el día, y ella agradeció cuando el autobús llegó justo cuando alcanzaba la parada. El viaje de 15 minutos a la clínica médica pasó rápidamente mientras la mente de Ivy hervía con preguntas sobre Howard Fielding y su Cadillac. Al bajarse del autobús, una joven con sombrero de paja y camiseta amarilla brillante le entregó un folleto colorido. «Feria agrícola del condado esta semana», suinquió la mujer alegremente antes de pasar al siguiente pasajero que desembarcaba. Ivy miró el folleto mientras caminaba hacia la clínica. Anunciaba un evento agrícola de una semana que había comenzado ayer. Cada día presentaba diferentes actividades, culminando con un mercado de agricultores y varias competiciones durante el fin de semana. Notó el gran anuncio de una subasta especial hoy en un sitio no muy lejos de la granja de Howard. «Interesante», murmuró metiendo el folleto en su bolso mientras se acercaba a la entrada de la clínica. Dentro, encontró a Walter en el mostrador de caja, pagando su copago por la cita. Él sonrió cuando la vio. «Justo a tiempo», dijo. «El doctor Matthews dice que todo se ve bien. Mi presión arterial ha bajado desde que ajustaron mi medicación». «Esas son maravillosas noticias», respondió Ivy genuinamente aliviada. «¿Estás listo para nuestra pequeña aventura?» Pronto estaban en el sedán de Walter, siguiendo las indicaciones del GPS hacia el refugio de esperanza de Howard. El paisaje cambió gradualmente de vecindarios suburbanos a tierras de cultivo cada vez más rurales mientras conducían. «¿Alguna respuesta a tu correo electrónico?», preguntó Walter con los ojos en la carretera. «No, nada», respondió Ivy. Sacó el folleto de su bolso. «Pero mira esto, lo conseguí en la parada de autobús. Hay un gran evento agrícola esta semana. Hoy hay una subasta no muy lejos de la granja de Howard». Walter miró brevemente el folleto mientras ella lo sostenía. «Me pregunto si Howard estará en ese evento». «Es posible», coincidió Ivy estudiando el mapa en el folleto. «El sitio de la subasta está en la misma área general que su granja, solo con una dirección diferente». «Visitemos su granja primero como estaba planeado», sugirió Walter. «Siempre podemos revisar la subasta después». Después de conducir por más de 1 hora a través de un campo cada vez más remoto, giraron hacia un largo camino de grava marcado por un simple letrero de madera. Refugio de Esperanza de Howard. El camino conducía a un grupo de edificios, una gran casa de campo, varios graneros y lo que parecían ser dormitorios. El lugar parecía tranquilo, con pocas personas visibles. Mientras estacionaban y salían del auto, notaron a un joven que salía de uno de los graneros. «Hola», Swing llamó Walter saludando. El joven, hispano, probablemente de unos 20 años, se acercó a ellos con una sonrisa amistosa. «Hola, ¿puedo ayudarles?» «Estamos buscando a Howard Fielding», dijo Ivy. «¿Es esta su granja?» «Sí, este es el lugar del señor». «Fielding», confirmó el joven. ¿Tienen una cita con él?» Walter negó con la cabeza. «No, no exactamente. Somos viejos amigos de cuando Howard era maestro. Enviamos un correo electrónico a la dirección en el sitio web». La expresión del joven se aclaró. «Oh, esa es la dirección de correo electrónico antigua.
Hemos estado cambiando a una nueva este último mes, pero el sitio web aún no se ha actualizado. Parecía disculparse. El señor Fielding no está aquí ahora. Él y la mayoría de nuestro personal y niños fueron al evento agrícola del condado. Hay una subasta hoy, y también estamos dirigiendo un puesto para promover nuestro programa de caridad. Sí, acabamos de enterarnos del evento, dijo Ivy tratando de ocultar su decepción. Se volvió hacia el auto lista para irse. Espera, dijo Walter colocando una mano en su brazo. Se volvió hacia el joven. Ya que estamos aquí, ¿sería posible mirar un poco alrededor de la granja? Nos encantaría ver lo que Howard ha construido aquí. El joven dudó. Déjame consultar con el supervisor de turno. Un momento, por favor. Se alejó sacando un teléfono y mantuvo una breve conversación. Cuando regresó estaba sonriendo. Está bien, estaré encantado de mostrarles. Durante los siguientes 30 minutos lo siguieron por la propiedad. Les mostró los graneros donde mantenían el ganado, los establos para los caballos y los campos donde cultivaban diversos cultivos. A lo largo del recorrido explicó su programa de caridad, cómo ayudaban a los niños inmigrantes a aprender sobre agricultura y cultivo mientras les proporcionaban educación y apoyo. Este es uno de nuestros graneros especiales, dijo el joven mientras se acercaban a una estructura colorida con pinturas infantiles decorando el exterior. Está diseñado específicamente para que los niños más pequeños jueguen, se ensucien y exploren. El señor Fielding creó este programa para introducir la vida agrícola a los niños de una manera divertida. Dentro del granero encontraron a un hombre arreglando materiales en varias mesas bajas. Parecía tener unos 30 y tantos o 40 años, con cabello negro rizado y espeso y piel clara. Cuando sonrió ante su entrada, Evie notó su sonrisa inusualmente amplia y brillante. Ferdinand, estos son amigos del señor Fielding, explicó su joven guía. Pasaron esperando verlo. El hombre se limpió las manos con una toalla y se acercó, extendiendo la mano. Soy Ferdinand, el coordinador de actividades. Encantado de conocerlos. Walter y Evie Marlowe, dijo Walter mientras se estrechaban las manos. Ferdinand señaló los materiales que había estado arreglando. Estoy preparando algunas actividades de demostración para potenciales inversores y clientes que visitarán durante el evento esta semana. Queremos mostrarles exactamente cómo trabajamos con los niños aquí. Se movió alrededor de las mesas con facilidad practicada, explicando cada estación. He estado aquí mucho tiempo, desde que tenía 6 años en realidad. El señor Howard me rescató y me acogió cuando no tenía ningún otro lugar a donde ir. Howard era maestro de escuela antes de esto, dijo Evie, observando cuidadosamente los movimientos de Ferdinand. Nuestros hijos fueron sus estudiantes. Siempre tuvo una manera especial con los niños. Es un hombre con un corazón noble, coincidió Ferdinand. Miraron alrededor del granero, observando las obras de arte infantiles que cubrían toda una pared. Había dibujos coloridos hechos con crayones, junto con creaciones más texturizadas donde se habían pegado hojas, avena y cáscaras de huevo para crear efectos únicos. La mirada de Ivy se posó en un dibujo de un Cadillac rojo, meticulosamente decorado con granos de arroz coloridos pegados al papel. El detalle era impresionante. «Ese Cadillac», dijo señalando el dibujo. «Recuerdo que ese coche era el tesoro del señor Howard». Ferdinand asintió. «Sí, todavía lo tiene aquí. De hecho, lo sacó esta mañana». Miró el dibujo con orgullo. «En realidad, ese es mío. Lo hice como ejemplo para mostrar a los niños. Por eso es más ordenado que sus creaciones». Se rió señalando las obras más caóticas que lo rodeaban. Evie sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo, como una ráfaga de viento frío sobre su piel. Miró a Ferdinand más intensamente, su cabello negro rizado, su amplia sonrisa, y sintió una inquietante sensación de familiaridad. Algo en sus manierismos, la forma en que usaba las manos cuando hablaba. Ferdinand notó que lo miraba fijamente y se movió incómodamente. «¿Está todo bien, señora?» Walter colocó una mano sutil en la espalda de Evie, una suave advertencia. «Sí, sí», dijo Evie rápidamente. «Lo siento. Es solo que todas estas manualidades infantiles me recordaron a mis niños cuando eran pequeños». Dudó, luego preguntó, «¿Tienes hermanos, Ferdinand?» «Evie. Swing», dijo Walter en voz baja con tono de advertencia. Ferdinand se rió incómodamente. «Sí, de hecho, mi hermano está en el evento hoy con el señor Howard». Miró su reloj. «Deberían ir a verlo si tienen tiempo. Habrá una actuación infantil y una subasta».
Agradecieron a Ferdinand por su tiempo y su joven guía los condujo de regreso hacia la entrada de la propiedad. Mientras caminaban, Evie miró hacia atrás una vez más. Su mente corría con posibilidades y preguntas que aún no podía articular. Cuando llegaron a su auto, agradecieron al joven miembro del personal por el recorrido. Las manos de Evie temblaban ligeramente mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Sus pensamientos consumidos por el hombre con el cabello negro rizado y la amplia sonrisa que había sido rescatado por Howard Fielding a la edad de 6 años. Dentro del auto, Walter encendió el motor y revisó el GPS en su teléfono. «El sitio de la subasta está a solo 20 minutos de aquí», dijo. «¿Deberíamos ir?» «Absolutamente», respondió Evie con voz tensa de emoción. «Necesito hablar con el señor Howard». Mientras conducían por el polvoriento camino rural, Walter miró a su esposa. «Evie, ¿por qué le hiciste a Ferdinand preguntas tan personales? Sobre si tenía hermanos». Evie miraba por la ventana observando las tierras de cultivo pasar. «Solo tuve esta extraña sensación cuando vi ese dibujo del Cadillac que hizo, y luego su cabello y su sonrisa». Se volvió para mirar a Walter. «Se parecían a Lucas». Walter negó con la cabeza. «Evie, no puedes pensar eso. Se ven muy diferentes. Solo porque el color del cabello y los rizos y la sonrisa no significa...» Lo sé», interrumpió Evie. «Lo siento. No quise ser inapropiada. Es solo que algo en él me resultó familiar». Walter le dio una palmadita en la mano tranquilizadoramente, pero no dijo nada más. El resto del corto viaje transcurrió en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Llegaron al recinto ferial del condado donde se celebraba el evento agrícola. Carpas coloridas y puestos bordeaban el perímetro de un gran campo, con exhibiciones de equipos agrícolas en el centro. El lugar estaba lleno de agricultores, ganaderos y familias disfrutando de las festividades. «No hay subasta en este momento», observó Walter revisando el programa publicado cerca de la entrada. «Parece que ya pasó». Caminaron por el recinto ferial, deteniéndose ocasionalmente para mirar exhibiciones de ganado premiado e innovaciones agrícolas. Después de unos 10 minutos, divisaron una carpa blanca con un estandarte azul que decía «Refugio de Esperanza de Howard», extendido en la parte superior. Al acercarse, Evie contuvo la respiración. Allí, hablando con una pareja que parecían ser posibles donantes, estaba Howard Fielding. Aunque habían pasado 3 décadas, lo reconoció inmediatamente. Su cabello se había vuelto completamente blanco y profundas líneas marcaban su rostro, pero todavía tenía los mismos gestos entusiastas al hablar. Esperaron hasta que la pareja se alejó. Luego se acercaron. «¿Señor? ¿Fielding?», logró Walter. «¿Howard Fielding?». El hombre mayor se volvió, su expresión educada pero inexpresiva. «¿Sí? ¿Puedo ayudarles?». «Probablemente no nos recuerde», dijo Evie. «Soy Evie Marlowe y este es mi esposo Walter. Nuestros hijos, Lucas, Noah y Gabriel, fueron sus alumnos en la primaria Oak Ridge». La frente de Howard se arrugó mientras estudiaba sus rostros. «Lo siento mucho. Ha pasado mucho tiempo y soy un hombre viejo ahora, casi 70 años. Se tocó la 100. La memoria falla un poco más cada año. ¿Pueden creerlo?». Evie se acercó más. «Organicé su fiesta de despedida con las otras madres antes de que dejara la escuela. Si alguna vez hubo una mujer con 3 niños idénticos siguiéndola como patitos, esa era yo, Evelyn Marlowe». El reconocimiento amaneció lentamente en los ojos de Howard y su rostro se iluminó con una sonrisa. Por supuesto, la familia Marlowe. Lucas, Noah y Gabriel. Niños brillantes, los 3. Su sonrisa vaciló ligeramente. «Me alegra mucho verlos a ambos después de todos estos años. Nos sorprendió saber sobre su granja», dijo Walter. «Es una operación bastante impresionante la que ha construido». «Gracias», respondió Howard. «Ha sido el trabajo de mi vida estas últimas décadas». La conversación inevitablemente cambió hacia los trillizos. La expresión de Howard se volvió sombría. «Me enteré de la desaparición de los niños. Una terrible tragedia. Me entristecí profundamente cuando lo supe. Siempre pensé que se había mudado a otra ciudad en un estado diferente para enseñar», dijo Evie, observando cuidadosamente su reacción. Howard negó con la cabeza. «No, me quedé en Texas. Fui a una ciudad diferente para obtener una certificación y prepararme para este proyecto». Hizo un gesto alrededor. «Comenzar esta granja siempre fue mi sueño». Evie se inclinó ligeramente hacia adelante. «Señor Howard, ¿recuerda qué fecha dejó el pueblo?
¿Fue antes o después de que mis niños desaparecieran? Antes, dijo Howard rápidamente. Debe haber sido antes, porque de lo contrario la policía me habría interrogado. Inclinó la cabeza. ¿Por qué lo pregunta? Sin responder, Evie sacó de su bolso la fotografía que había tomado del álbum. Se la tendió a Howard. Estaba mirando esta foto justo esta mañana. Fue tomada el día que los niños desaparecieron, justo una hora antes en realidad. Señaló el borde del encuadre. Noté el Cadillac en el fondo. Walter se acercó más. ¿Era ese su Cadillac, señor Fielding? ¿Recuerda haber conducido en nuestro vecindario o estacionado cerca de nuestra casa ese día? La expresión de Howard cambió sutilmente. La sonrisa afable desapareció, reemplazada por una seriedad de labios apretados. Miró la foto durante un largo momento, en silencio. No puedo recordar exactamente la fecha en que dejé el pueblo, dijo finalmente con voz más baja que antes. Y ciertamente no recuerdo haber conducido cerca de su casa o haber visto a los niños ese día. Le devolvió la foto a Evie. Debe pertenecer a alguien más. Walter asintió colocando una mano en el hombro de Evie. Bueno, al menos ahora tenemos nuestra respuesta. Evie asintió también, pero notó que el comportamiento de Walter había cambiado. Parecía repentinamente tenso, aclarándose la garganta y cambiando su peso de un pie a otro. Howard los miró con una expresión ilegible. ¿Creen que el Cadillac está conectado con la desaparición de sus hijos? No estamos seguros, respondió Walter. La policía nunca lo mencionó en 1981. Solo lo notamos en la foto esta mañana. Howard miró su reloj. Son casi las 3:30. Necesitamos comenzar a recoger. Se volvió hacia dos hombres que estaban detrás de la mesa. El evento termina a las 4 de la tarde. Empaquemos todo. Se volvió hacia Evie y Walter. Deberían aprovechar la oportunidad para mirar alrededor mientras puedan. En unos 5 minutos habrá una actuación de clausura de los niños de nuestra granja. Señaló hacia un pequeño escenario al aire libre en el extremo lejano del recinto ferial. Es bastante encantadora. Podrían disfrutarla. Gracias, dijo Walter. Fue bueno verte de nuevo, Howard. Mientras se alejaban de la carpa, Evie se quedó ligeramente atrás. Escuchó la voz de Howard, baja y urgente, hablando por su teléfono. Salir inmediatamente después de la actuación. Traer a Diego aquí. Sí, ahora. Evie se congeló. Luego se volvió lentamente. Howard estaba ocupado dirigiendo a su personal sin prestarles atención. Se apresuró a alcanzar a Walter, su mente corriendo con preguntas y una creciente sensación de temor. Se dirigieron al pequeño escenario al aire libre donde un grupo de niños se estaba reuniendo para la actuación de clausura. La mayoría parecían ser mexicanos, de entre 6 y 9 años, con algunos niños de kindergarten mezclados. Los niños se alinearon en la simple plataforma de madera y comenzaron a cantar una alegre canción folclórica en español. Evie observaba la actuación, pero su mente estaba en otro lugar. Escaneó la multitud, los miembros del personal, buscando algo inusual. Después de unos minutos, un movimiento en el borde del escenario captó su atención. Un hombre emergió de detrás del escenario caminando con determinación hacia el área de vendedores. Su paso era rápido, casi apresurado. Incluso desde la distancia, Evie podía ver su espeso cabello negro rizado. «Walter», susurró con urgencia tirando de su manga. «Mira a ese hombre», señaló discretamente. «El que camina tan rápido, ¿ve su cabello? ¿No se parece a Ferdinand?» Walter siguió su mirada, entrecerrando los ojos mientras se concentraba en la figura que se alejaba. «Sí», dijo lentamente. «El parecido es sorprendente». «¿Crees que son gemelos?» «Component placement?» preguntó Evie con la voz tensa por la emoción apenas controlada. Antes de que Walter pudiera responder, Evie ya se estaba alejando de la multitud, serpenteando entre los espectadores para obtener una mejor vista del rostro del hombre. Walter se apresuró tras ella, manteniéndose cerca. Rodearon un puesto de algodón de azúcar, posicionándose donde pudieran observar sin ser obvios. El hombre había llegado a la carpa de Howard y estaba involucrado en una intensa conversación con Howard Fielding. Mientras observaban, el hombre se volvió ligeramente, dándoles una clara vista de su perfil. Evie jadeó suavemente. El parecido con Ferdinand era innegable. Podrían haber sido idénticos. La misma sonrisa amplia, las mismas cejas espesas, la misma manera animada de gesticular mientras hablaba. «Este debe ser el hermano que mencionó Ferdinand», susurró Evie. «Diego, creo, el que Howard estaba llamando». El rostro de Walter había palidecido. La sonrisa similar. El mismo cabello negro rizado. Podrían ser.
Lucas y Noah, completó Evie con voz apenas audible. Agarró el brazo de Walter con fuerza. ¿Recuerdas cómo Gabriel solía tener un cuerpo ligeramente más pequeño y ojos más pequeños? Siempre fue el más fácil de identificar por sus ojos. Y Noah tenía esa ceja ligeramente más gruesa y siempre fue tan ágil y rápido, aunque era más calmado que Gabriel y Lucas. Observaron cómo Howard y Diego de repente interrumpieron su conversación. Howard hizo un gesto brusco y ambos hombres comenzaron a caminar rápidamente hacia el área de estacionamiento, dejando a los otros miembros del personal en la carpa confundidos. ¿Por qué tienen tanta prisa? Component placement. La voz de Evie se elevó con alarma. Deberíamos seguirlos. Necesito hablar con ese hombre. Comenzó a avanzar, pero Walter la agarró del brazo. Evie, espera. Podríamos estar equivocados. Si realmente son nuestros hijos, Gabriel también debería estar aquí. Revisemos el área primero. Si Gabriel está aquí en algún lugar, entonces podemos llamar a la policía para que investigue a Howard. Evie dudó. Luego asintió a regañadientes. Tienes razón. Además, sabemos dónde está la granja si necesitamos volver. Se movieron rápidamente por el recinto ferial, escaneando rostros en la multitud, mirando detrás de puestos y carpas, pero no encontraron a ningún tercer hombre que se pareciera a Ferdinand y Diego. Tal vez estamos equivocados, dijo Walter, aunque su voz carecía de convicción. Tal vez es solo una coincidencia. Pero Evie ya se dirigía de vuelta hacia la carpa de Howard, donde un solo miembro del personal estaba empacando los últimos materiales. Era un hombre mayor, quizás en sus 60 años, con manos curtidas que hablaban de décadas de trabajo en el campo. Disculpe, dijo Evie tratando de mantener su voz casual. Acabamos de estar en la granja hoy y conocimos a Ferdinand. Luego vimos a otro hombre que se parece mucho a él. Diego, ¿verdad? ¿Son hermanos? El hombre levantó la mirada asintiendo. Sí, son gemelos. Gemelos, repitió Evie, intercambiando una mirada con Walter. El hombre se rió. Bueno, en realidad, aquí hay un dato curioso. Son trillizos. El tercero no está aquí hoy. Trabaja en la finca privada del señor Howard, no lejos de la granja. Evie y Walter se miraron, con idénticas expresiones de temor y esperanza mezclándose en sus rostros. ¿Dónde está esta finca privada? Zrenia preguntaron al unísono. El hombre les dio una mirada extraña, claramente desconcertado por su pregunta sincronizada y repentina intensidad. Lo siento, pero no puedo revelar información privada del propietario. Les entregó un folleto. Aquí está la dirección de la granja si quieren saber más sobre nuestros programas y lo que estamos haciendo. Sí, gracias, dijo Walter, tomando el folleto aunque ya tenían la información. Agradecemos su tiempo. Se alejaron de la carpa, moviéndose a un rincón tranquilo donde no serían escuchados. Walter, susurró Evie con voz temblorosa. Trillizos, son trillizos, y tienen la edad correcta. Ferdinand dijo que ha estado con Howard desde que tenía 6 años. Walter se pasó una mano por el cabello con expresión afligida. No puede ser una coincidencia. El Cadillac en la foto, la extraña reacción de Howard, y ahora estos 3 hombres que se parecen tanto. Nuestros hijos, dijo Evie con lágrimas llenando sus ojos. Después de todos estos años, ¿podríamos haber encontrado finalmente a nuestros hijos? Se apresuraron al estacionamiento, escaneando el área en busca de Howard o Diego, pero no vieron señal de ninguno de los dos. Subiendo a su auto, Walter encendió el motor. «Vamos a volver a la granja», dijo con firmeza, con los nudillos blancos sobre el volante. «Es allí donde es más probable que vayan». Mientras salían a la carretera, Evie sacó su teléfono y marcó el 911. Cuando el operador respondió, pidió hablar con un detective, explicando que se trataba de su caso sin resolver de niños desaparecidos en 1981. En cuestión de momentos, la conectaron con el detective Martínez de la Unidad de Personas Desaparecidas. «Esto va a sonar increíble», comenzó Evie con voz ligeramente temblorosa. «Pero mi esposo y yo creemos que hemos encontrado a nuestros hijos que desaparecieron hace 30 años». Explicó rápidamente todo, la fotografía con el Cadillac, encontrar a Howard Fielding en su granja benéfica y descubrir a 2 hombres que parecían ser idénticos entre sí, con un tercer hermano no presente. Parecían tener la edad correcta, deberían tener 36 años ahora, y tienen las mismas características que nuestros hijos, concluyó. El hombre que se los llevó, Howard Fielding, era su maestro de primaria. Dejó el evento apresuradamente cuando le mostramos la fotografía. «Entiendo sus preocupaciones, señora Marlowe», respondió el detective Martínez, su tono calmo pero firme. «Pero necesito que prometa no confrontar al señor».
Fielding por su cuenta una vez que llegue a la granja. Era una figura respetada en la comunidad y nos gustaría interrogarlo primero. También estamos trabajando en reunir más información y localizar su residencia privada. Mi equipo y yo nos dirigimos a la granja ahora, y ya he contactado con el departamento del sheriff local. Deberían estar allí en 10 minutos. Casi estamos allí, dijo Walter, girando hacia el camino de grava que conducía al refugio de esperanza de Howard. Si ven a Howard, mantengan una distancia segura, advirtió el detective. El hecho de que se haya ido temprano del evento con uno de estos hombres es preocupante, pero debemos ser cuidadosos. Lo haremos, prometió Ivy manteniendo la línea abierta. Llegaron a la granja, pero estacionaron lejos de los edificios principales, posicionando su auto detrás de un grupo de árboles donde podían observar sin ser vistos. Los minutos pasaron sin señal de movimiento, aunque un auto permanecía estacionado en el lote de la granja. Luego, después de lo que pareció una eternidad, 3 figuras emergieron de la casa principal. Howard, Diego y Ferdinand. Se movían rápidamente, arrojando bolsas en el maletero del auto de Howard. «Se están yendo», susurró Ivy por teléfono. Howard, Ferdinand y Diego, todos están subiendo a un auto. «Quédense donde están», instruyó el detective Martínez. «Hemos encontrado los registros de propiedad de la granja. Está registrada bajo un nombre diferente al de Howard Fielding. Estamos emitiendo órdenes judiciales ahora, para registrar tanto la granja como la residencia privada que hemos localizado». Mientras el auto de Howard comenzaba a alejarse de la casa, 2 vehículos del sheriff aparecieron en el camino de grava, con las luces encendidas. Rápidamente se posicionaron para bloquear la salida. «Los ayudantes del sheriff están aquí», informó Ivy con el corazón acelerado. «Bien. Quédense en su auto hasta que les diga lo contrario», respondió el detective. A través del parabrisas, observaron cómo 4 ayudantes se acercaban al vehículo de Howard, con las manos flotando cerca de sus fundas. Howard salió con las manos en alto, pero su rostro era una máscara de confusión y enojo. Ferdinand y Diego salieron más lentamente, luciendo desconcertados. Uno de los ayudantes habló extensamente con Howard, quien gesticulaba enfáticamente, señalando hacia la casa y sacudiendo la cabeza. El ayudante parecía inseguro, mirando a sus colegas. «Creo que el sheriff está dudando», murmuró Walter. «Howard debe tener buena reputación por aquí». De hecho, podían escuchar fragmentos de conversación llevados por la brisa. «Figura respetada en el condado. Trabajo de caridad. Debe ser un malentendido». «No puedo esperar más», dijo Ivy de repente, dejando caer el teléfono en su bolso pero dejando la línea abierta. «Van a dejarlo ir». Antes de que Walter pudiera detenerla, ya estaba fuera del auto y caminando hacia el grupo. Walter se apresuró tras ella. «Howard Fielding». «Component Placement», llamó Ivy, su voz más fuerte de lo que se sentía. Todos se volvieron para mirarlos. La expresión de Howard se oscureció cuando los reconoció. «Señora Marlowe», dijo uno de los ayudantes, dando un paso adelante. «Por favor, vuelva a su vehículo. Estamos manejando esta situación». En cambio, Evie metió la mano en su bolso y sacó la fotografía de 1981. La sostuvo en alto para que todos la vieran. «Si están considerando dejar ir a este hombre, entonces déjenme mostrarles algo», dijo sacando la foto. «Estos son mis hijos, Lucas, Noah y Gabriel Marlowe. Desaparecieron hace 30 años, el 12 de junio de 1981. Se volvió y señaló a Ferdinand y Diego. «Y aquí están 2 de ellos, parados justo frente a ustedes». Ferdinand y Diego miraron la fotografía, sus expresiones cambiando de confusión a shock. Se acercaron, examinando la imagen de 3 niños idénticos con overoles a cuadros verdes. «Esos somos nosotros», dijo Ferdinand suavemente. «Con Marco». «¿Hay un tercer hermano?» «Component Placement», preguntó bruscamente uno de los ayudantes. Ambos hombres asintieron, todavía mirando la fotografía. «No hice nada malo», insistió Howard con voz elevada. «Salvé a estos niños. Fueron abandonados». «Estos eran mis hijos, no fueron abandonados», dijo Evie con voz quebrada. «Desaparecieron mientras jugaban afuera de nuestra casa una tarde». Señaló el borde de la fotografía. «Ese es tu Cadillac en el fondo, ¿verdad, Howard? El mismo que todavía tienes». Howard permaneció en silencio, su mandíbula trabajando. «El Cadillac está en el garaje cerca de la casa de campo», dijo Diego en voz baja. «Todavía lo tiene». Ferdinand miró a Evie, luego a Walter. «¿Son realmente nuestros padres?» «Howard nos dijo que estaban en prisión». «Sí», dijeron al unísono con lágrimas corriendo por el rostro de Evie.
Pero nunca estuvimos en prisión. Ese hombre les ha estado mintiendo todo este tiempo. Han crecido tanto, justo como Walter y yo siempre creímos que lo harían. Tenemos 36 años ahora, dijo Diego como tratando de dar sentido a todo. Así es, confirmó Evie. Nacieron el 15 de febrero de 1975. Los ayudantes intercambiaron miradas, luego el oficial superior dio un paso adelante. Señor Fielding, por favor dese la vuelta y coloque sus manos detrás de la espalda. Ahora es nuestro principal sospechoso en el caso de secuestro. Mientras un ayudante esposaba a Howard, otro hablaba por su radio confirmando la ejecución de la orden judicial en la residencia privada. La pacífica granja se transformó en un hervidero de actividad cuando llegaron más vehículos de las fuerzas del orden. Los técnicos forenses registraban los edificios mientras los detectives entrevistaban a Ferdinand y Diego por separado. En el garaje encontraron el Cadillac, su pintura rojo cereza opacada por la edad, pero inconfundiblemente el mismo vehículo de la fotografía. En la oficina de Howard descubrieron la placa de matrícula original escondida en un cajón cerrado, junto con documentos que llevaban los nombres falsos de Ferdinand, Diego y Marco. Deberían ser Lucas, Noah y Gabriel, le dijo Evie al detective observando cómo se empaquetaba y etiquetaba la evidencia. Sé que Ferdinand es Lucas por su amplia sonrisa. Diego es Noah. Siempre tuvo esa agilidad y constitución más delgada, así que Marco debe ser Gabriel. Ni siquiera son mexicanos, añadió Walter, aunque nuestra ascendencia incluye algo de herencia mixta, por lo que podrían pasar por hispanos. Cuando se les preguntó sobre su tercer hermano, Ferdinand explicó. Howard siempre mantuvo a Marco en la casa, nunca en la granja. Él cuida de los niños más pequeños allí, principalmente niños inmigrantes huérfanos. Nos dijo que fuimos rescatados, agregó Diego. Dijo que nuestros padres eran inmigrantes que hicieron algo malo y fueron a prisión de por vida. Le creímos porque éramos muy pequeños cuando sucedió. ¿Qué les hizo?, Zrenia preguntó suavemente un detective. Ambos hombres se veían incómodos. Nada malo en los últimos 20 años, dijo finalmente Ferdinand. Solo esperaba obediencia absoluta, que hiciéramos las cosas exactamente como él decía. Pero nuestra infancia fue dura, agregó Diego en voz baja. Nos disciplinaba a menudo. Nos hacía desnudarnos, nos tocaba de maneras que se sentían extrañas, luego nos golpeaba con una vara de ratán. Decía que era la consecuencia por no escuchar o ser traviesos. Ahora entendemos lo que realmente hizo, pero incluso todo este tiempo, genuinamente creíamos que éramos tan malos que tenía que tratarnos así, por nuestro propio bien. Eso es lo que nos hizo creer, especialmente a Diego. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se asentaba sobre la granja, llegó una llamada del equipo en la residencia privada de Howard. Encontramos a Marco, informó el oficial, junto con 8 niños de entre 4 y 10 años. Los estamos trasladando a todos al hospital para evaluación. Muchos parecen asustados y traumatizados. ¿Y Marco?, Zrenia preguntó Evie ansiosamente. ¿Cómo está? Confundido, pero físicamente bien. Le hemos explicado brevemente la situación. Él, Ferdinand y Diego serán reunidos en la comisaría junto con usted y su esposo. Cuando cayó la oscuridad, Evie y Walter fueron escoltados a un coche de policía para el viaje a la comisaría. Ferdinand y Diego los siguieron en vehículos separados, cada uno acompañado por un detective. Evie buscó la mano de Walter mientras se alejaban de la granja, dejando atrás el lugar que había sido tanto una prisión como un hogar para sus hijos durante 3 décadas. «Nuestros niños», susurró. Encontramos a nuestros niños. Las luces fluorescentes de la comisaría proyectaban duras sombras sobre el desgastado suelo de linóleo. Evie estaba sentada en una pequeña sala de entrevistas con un vaso de poliestireno de café tibio sin tocar frente a ella. El detective Martínez estaba sentado frente a la mesa, con un dispositivo de grabación entre ellos, mientras ella relataba el día en que su mundo se había hecho pedazos 30 años atrás. Nuestra comunidad era muy unida en ese entonces, explicó, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Todos se conocían. El señor Howard era muy respetado. Era el maestro favorito de los niños. A veces llevaba a los niños a casa con el consentimiento de los padres, por supuesto. Describió aquel fatídico día, su voz firme a pesar del dolor que aún persistía en sus ojos. Walter y yo estábamos ambos en casa, pero a menudo dejábamos que los niños jugaran afuera por sí mismos durante unas horas. Era una época diferente entonces, en 1981. Los vecinos todos conocían a los niños, así que nos sentíamos seguros dejándolos jugar sin supervisión. ¿No los vio siendo llevados?,
Zrenia preguntó suavemente el detective Martínez. Evie negó con la cabeza. Estaba haciendo tareas domésticas en la habitación trasera. Walter estaba arreglando algo en el patio trasero. Ninguno de nosotros estaba mirando por la ventana. Su voz se quebró. Un minuto estaban allí jugando en el jardín delantero y al siguiente simplemente desaparecieron. El detective asintió comprensivamente tomando notas. Señora Marlowe, hemos entrevistado al señor Fielding y cuestionado al personal de la granja. Dada su edad y salud del señor Fielding parece haber decidido confesar en lugar de luchar contra los cargos. Evie se enderezó, su atención agudizándose. ¿Qué dijo? Dijo que siempre se sintió conectado con los trillizos. Así es como lo expresó. Esa tarde, antes de que supuestamente dejara el pueblo, decidió que quería llevárselos con él. El detective hojeó sus notas. Aparentemente los atrajo ofreciéndoles helado y un paseo corto en su Cadillac. Los niños estaban fascinados con ese coche. Lucas especialmente, susurró Evie. Fielding había planeado el secuestro con anticipación. Ya había empacado lo esencial y tenía documentación falsificada para cruzar los límites del condado. Más tarde regresó a este condado y estableció la granja usando una identidad falsificada. Compró la propiedad aislada con efectivo bajo una LLC falsa y afirmó estar dirigiendo una organización sin fines de lucro para niños migrantes. ¿Pero cómo podría no haber testigos?, Zrenia preguntó Walter, habiendo sido llevado a la sala para escuchar los hallazgos. ¿Y cómo es que la policía nunca lo encontró? No hubo gritos ni forcejeos que hubieran alertado a alguien, explicó el detective. Para los niños, el señor Howard era una figura de confianza que les ofrecía helado y un paseo en su elegante coche. Los trillizos eran conocidos por deambular dentro de la manzana, añadió Evie, así que tal vez nadie pensó nada al verlos con él. Exactamente, confirmó el detective Martínez. Después del viaje por el helado, Fielding los convenció de no ir a casa todavía. Les dijo que su casa estaba en peligro y que sus padres estaban involucrados en algo malo. Con el tiempo les lavó el cerebro a los niños. Habían confiado en él tan completamente que fue relativamente fácil manipularlos. Solo tenían 6 años. Walter tomó la mano de Evie, su rostro sombrío. Les dijo a los trillizos que eran niños inmigrantes huérfanos. Continuó el detective, que sus padres habían ocultado sus verdaderos orígenes, que habían estado viviendo ilegalmente en América y que ambos habían sido enviados a prisión. Gradualmente los adoctrinó con estas historias, incluso creando álbumes de fotos fabricados para respaldar sus mentiras. ¿Así que el motivo para secuestrar a nuestros hijos fue solo fascinación?, Zrenia preguntó Evie incrédulamente. La expresión del detective se volvió sombría. Hemos investigado los antecedentes de Fielding. Perdió a toda su familia, esposa e hijos gemelos, en un incendio en la casa a principios de los 70. Parece que sufrió una ruptura psicológica, aunque logró funcionar externamente en la sociedad. Basado en sus declaraciones y evaluación psicológica, llegó a creer que ciertos niños estaban destinados a ser suyos, especialmente aquellos con fuertes vínculos emocionales, como los trillizos. Evie cerró los ojos, tratando de procesar la lógica retorcida que había robado 3 décadas a su familia. ¿Qué sucede ahora?, Zrenia preguntó Walter. Fielding enfrentará múltiples cargos: secuestro, abuso infantil, encarcelamiento falso, fraude de identidad y más. Los niños más pequeños encontrados en su residencia privada están siendo evaluados y estamos trabajando para identificarlos y localizar a sus familias. El detective se puso de pie. Pero creo que hay 3 personas que han esperado lo suficiente para verlos. Abrió la puerta y habló en voz baja con un oficial en el pasillo. Momentos después, la puerta se reabrió. Ferdinand, Diego y Marco, Lucas, Noah y Gabriel estaban de pie dudosamente en la entrada. Aunque ahora eran hombres adultos, Evie aún podía ver a sus pequeños en sus rasgos. La amplia sonrisa de Lucas, los ojos pensativos de Noah, la complexión más pequeña de Gabriel. Por un largo momento nadie se movió. 30 años de separación colgaban entre ellos como un muro invisible. Toda una vida de cumpleaños perdidos, graduaciones, angustias y triunfos. Entonces Evie se levantó de su silla, un sollozo estrangulado escapando de su garganta. Dio un paso incierto hacia adelante, luego otro. Walter estaba a su lado, con lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro curtido. «Mis niños», susurró Evie. «Mis hermosos niños». Algo en su voz pareció atravesar la barrera. Lucas fue el primero en moverse, cruzando la habitación en 3 largas zancadas para envolver a su madre en sus brazos.
Noah y Gabriel lo siguieron inmediatamente y Walter dio un paso adelante para completar el círculo. Permanecieron allí, 5 personas aferrándose unas a otras como si temieran que pudieran desaparecer de nuevo, lágrimas mezclándose mientras 3 décadas de dolor y pérdida se derramaban en una inundación de emoción. Nunca dejé de buscarlos, dijo Ivy a través de sus lágrimas, tocando cada uno de sus rostros por turnos, reaprendiendo los contornos que habían cambiado de niño a hombre. Ni un solo día. No lo sabíamos, dijo Gabriel suavemente. Pensamos que se habían ido. Pero estamos aquí ahora, dijo Walter con voz espesa por la emoción. Todos estamos aquí ahora. Fuera de la ventana de la sala de entrevistas, la noche se había profundizado, estrellas apareciendo en el vasto cielo de Texas. Dentro, una familia separada por la obsesión retorcida de un hombre comenzó los primeros momentos tentativos de sanación, aferrándose unos a otros bajo la dura luz fluorescente de una comisaría de un pequeño pueblo, finalmente milagrosamente completa una vez más.